En los días antiguos, cuando el viento aullaba a través de los fiordos y el hielo cubría la tierra durante meses, las historias eran tan vitales como el pan y el fuego. Y entre todas las historias que los pueblos nórdicos contaban, ninguna era tan desconcertante, tan fascinante, tan inquietantemente humana como la historia de Loki. Él no era como los otros dioses. Donde Thor blandía su martillo y lanzaba rayos, Loki susurraba palabras. Donde Odín contemplaba los hilos del destino desde su trono, Loki los enredaba con una sonrisa burlona. Era el cambio en una tierra de constancia, la duda en un mundo de certezas, el truco en medio de la tradición. No era simplemente un villano. Ni siquiera un héroe, era ambos y ninguno. Era caos encarnado, necesario, molesto y, a veces, salvador. Loki no nació entre los dioses. Era un gigante, hijo de Laufey, pero su mente aguda y su lengua aún más afilada lo hicieron bienvenido entre los Aesir. Odín, el sabio, vio algo útil en él, o tal vez algo peligroso que era mejor mantener cerca. Nadie sabe por qué lo aceptaron, pero lo hicieron, y durante un tiempo, fue un hermano. Bebió con ellos, luchó junto a ellos, incluso lo salvó con su ingenio más de una vez. Pero cada historia de Loki que comienza con ayuda, termina con traición. No porque buscara el mal, sino porque no podía evitar ir más allá. Más allá de las reglas. Más allá de las alianzas, más allá de la razón. El mundo era un tablero de juego para él, y cada movimiento era una broma, una prueba, una provocación. Loki podía cambiar de forma. Se convirtió en yegua, en salmón, en anciana. Dio a luz a monstruos y los abrazó como propios. Su hijo Fenrir, el lobo que devoraría el sol. Su hija El, que gobernaría la tierra de los muertos con un rostro medio bello y medio podrido. Y Jormungandr, la serpiente que rodeaba el mundo, cuyo final estaba escrito desde el principio. ¿Qué tipo de padre engendra criaturas que significan el fin del mundo? Un Dios que no teme al final. Un Dios que sabe que el final también es parte de la historia. Porque Loki entendía lo que los otros dioses no querían admitir, que incluso lo divino debe enfrentar consecuencias. En un momento, Loki era el héroe que rescataba a Idun y sus manzanas, salvando la juventud de los dioses. En otro, era el traidor que orquestaba la muerte de Bolde, el dios de la luz. No era inconstante. Era honesto a su manera. Donde los demás dioses ocultaban su orgullo tras el honor, Loki mostraba sus defectos como medallas. Donde otros hablaban de destino, él hablaba de elección. Él eligió romper las reglas. No porque no las entendiera, sino porque las entendía demasiado bien. Sabía que la ley sin desafío se convierte en tiranía. Sabía que el orden sin desequilibrio se pudre. Y así, se convirtió en el desequilibrio. La muerte de Bolde fue el punto de quiebre. Bolde, el más amado, invulnerable a todo excepto a una ramita de muérdago, gracias a una artimaña. Loki encontró esa grieta. No con violencia, sino con una sugerencia. Puso el arma en manos del ciego Hodr, quien, sin saberlo, mató a su hermano. Los dioses lloraron, buscaron redención, ofrecieron perdón a cambio de penitencia. Pero Loki se rió. Se escondió. Cambió de forma y burló su captura. Y cuando finalmente lo atraparon, lo ataron a una roca con las entrañas de su hijo, con una serpiente sobre su rostro, goteando veneno que le quemaba la piel. Su esposa, Sigyn, recogía el veneno en un cuenco, pero cuando lo vaciaba, el veneno caía, y Loki gritaba. La tierra temblaba. Sus gritos eran terremotos. Incluso en su castigo, Loki no pudo ser silenciado. Su dolor se convirtió en parte del mundo. Pero eso no fue el final. Nunca lo es con Loki. Porque el fin estaba por venir, Ragnarok. El crepúsculo de los dioses. Y en esa última batalla, Loki estaría libre. Guiaría a los enemigos de los dioses, gigantes, monstruos y su propio hijo Fenrir. Él lucharía contra Imdall, el vigilante, y ambos caerían. La traición final. ¿O fue justicia? ¿O simplemente necesidad? ¿Puede el mundo renacer sin antes arder? Loki creía que no, y en eso, quizás, tenía razón,
los estudiosos modernos discuten sobre Loki. ¿Era un dios del fuego, como Prometeo, trayendo sabiduría a través del caos? ¿Era un reflejo del trickster, como Coyote o Hermes, el que cruza fronteras y desafía límites? ¿O era simplemente un espejo de lo humano, mostrando a los dioses, y a nosotros, lo que realmente somos cuando se nos quitan las máscaras? En cada mito, Loki juega múltiples roles. Es el que causa problemas y el que los resuelve. Es el que ríe cuando otros lloran y el que llora cuando nadie está mirando. Su complejidad lo hace eterno. Porque mientras existan reglas, alguien querrá romperlas. Mientras exista poder, alguien querrá burlarse de él. Y mientras haya historia, alguien contará la suya. Los vikingos no tenían una palabra para diablo. No necesitaban una. No era necesario temer a un mal absoluto cuando sabías que el caos vivía en tu propia casa. Loki no era una figura externa que amenazaba desde lejos. Él estaba en la mesa, compartiendo cerveza, contando chistes. Y sin embargo, sabías que no debías darle la espalda. No porque fuera malvado, sino porque no seguía tus reglas. Seguía las suyas. Él era el amigo brillante que te empujaba al borde, el compañero que decía lo que otros no se atrevían, el aliado que, en el momento más inesperado, se convertía en rival. En algunos mitos, Loki ayuda a los dioses a construir Asgard, engañando a un constructor para que no reciba su recompensa. En otros, roba el cabello de Sif y luego consigue uno mejor, forjando alianzas con enanos artesanos que crean los tesoros más grandes de los dioses. El martillo de Thor, el barco de Freyr, el anillo de Odín, todos existen gracias a Loki. Y sin embargo, nunca recibe crédito. Siempre se le teme, se le tolera, nunca se le honra. Porque lo que crea lo hace a través del conflicto. Y eso es algo que los dioses nunca quisieron admitir, que el conflicto también construye. Que la fricción también ilumina. Que el truco también enseña. A través del tiempo, Loki ha sido llamado muchas cosas: traidor, bromista, monstruo, sabio, incluso redentor. Pero tal vez el término más exacto sea espejo. Porque en él vemos nuestros impulsos más oscuros y nuestras decisiones más atrevidas. Vemos al que se atreve a decir lo que nadie dice, al que cuestiona lo incuestionable, al que ríe cuando todo se derrumba, porque entiende que todo debe derrumbarse para que algo nuevo surja. Loki es esa chispa de locura necesaria para que el orden no se vuelva tiranía. No lo admiramos porque sea bueno. Lo admiramos porque es libre. Libre de las expectativas, de las reglas, incluso del amor de los demás. Él no busca aprobación. Busca experimentar. Y en ese intento, muchas veces, destruye. Pero también crea. Durante siglos, las historias de Loki viajaron de boca en boca, a través del hielo y el fuego, en largos inviernos donde las familias se reunían a contar mitos que explicaban por qué el mundo era tan cruel, tan bello, tan impredecible. Loki era la respuesta a esas preguntas. ¿Por qué muere lo que amamos? ¿Por qué el mundo se cae incluso cuando hacemos todo bien? ¿Por qué la luz necesita sombra para brillar? Loki no ofrecía consuelo. Ofrecía verdad. Y la verdad no siempre consuela. A veces arde, como el veneno de la serpiente que gotea sobre su rostro. A veces quema tanto, que el mundo tiembla. Pero esa es la naturaleza de Loki. Donde hay fuego, hay transformación. Y Loki arde, los antiguos no lo olvidaron. Ni siquiera los cristianos pudieron borrar su rastro. En la Edad Media, los monjes que transcribían los mitos nórdicos lo pintaron como el diablo. Pero Loki no era el diablo. No ofrecía condena eterna. No pedía adoración. Solo pedía espacio para moverse. Para romper. Para probar. No era maldad. Era posibilidad. Era el que pasaría así. Y eso, para una religión basada en absolutos, era imperdonable. Sin embargo, Loki sobrevivió. En canciones, en poemas, en símbolos grabados en piedra. Luego, en libros, en estudios académicos.
Más tarde, en películas y series, donde millones lo conocieron no como el dios oscuro de la mitología, sino como el antihéroe encantador, sarcástico, complejo, que roba escenas con una mirada y una frase aguda. Loki ha renacido en la cultura moderna como pocos dioses lo han hecho. No porque lo entendamos mejor, sino porque el mundo moderno necesita a Loki más que nunca. Vivimos en una era de reglas contradictorias, de verdades múltiples, de identidades cambiantes. ¿Y quién mejor que Loki para guiarnos en este laberinto? Él, que cambia de forma, de lealtad, de voz, sin perderse. Él, que fluye entre géneros, entre roles, entre mundos. Loki encarna la fluidez. No solo la de género, sino la existencial. La idea de que no somos una sola cosa. De que podemos renacer sin morir. De que podemos equivocarnos y seguir siendo parte de la historia. De que el error no es el fin, sino el inicio de otra posibilidad, y aún así, con todo su poder, Loki también sufre. Es el dios que ríe por fuera y grita por dentro. El que vive entre los dioses pero nunca pertenece. El que salva el mundo y luego es encadenado por haberlo salvado mal. El que ve el futuro, pero no puede cambiarlo. Y tal vez ese sea su mayor castigo, saber demasiado y no poder detener lo inevitable. Porque Loki, más que nadie, comprende el ciclo. El nacimiento, la traición, el castigo, el fin. Y sin embargo, sigue adelante. Porque incluso el fin es solo otra historia que contar. Cuando Ragnarok llegue y el mundo arda, Loki estará allí. No como villano, no como héroe, sino como testigo. Como chispa. Como risa final en medio del caos. Y cuando el nuevo mundo surja de las cenizas, tal vez su sombra siga allí, en cada acto de rebeldía, en cada niño que pregunta por qué, en cada persona que se niega a aceptar lo que se le impone. Porque Loki no muere. Solo cambia. Como siempre lo ha hecho. Como siempre lo hará, y mientras haya historias que contar, Loki vivirá. En las palabras de quienes se atreven a ver el mundo de otra manera. En los que se niegan a callar. En los que ríen cuando todo está perdido. En los que saben que, a veces, lo más sagrado que podemos hacer es cuestionar. Porque en el cuestionamiento está la libertad. Y en la libertad está Loki.